qué va a hacer la Fed la semana que viene, 25 o 50 puntos. Víctor. Es difícil esa respuesta, pero creo que estamos hablando de 25 puntos básicos, un poco por la naturaleza de la Fed actual, que es más bien prudente, tal vez a veces excesivamente prudente. Fue muy prudente para subir los tipos de interés y llegó tarde. Ya veremos si ahora llega tarde para bajarlos, pero tienden a la prudencia y bueno, van a ver que el paro, estamos hablando de que sí ha repuntado, pero está en 4,2%, que es muy estable con los últimos meses, está en ese nivel ligeramente por encima del 4%, que está bien. Va a ver que baja la inflación. O sea, lo que sí está claro, a ver, es, aunque en el corto plazo el mercado no se mueva, porque era lo esperado y es lógico que al fin, agua pasada no mueve molinos y si ha ocurrido exactamente lo que se esperaba, no hay sorpresa, no hay movimiento. Pero si lo piensas, hemos pasado de un 2,9 a un 2,5%. Tanto la inflación ha bajado y ha bajado bastante, aunque la subyacente se ha quedado un poco estancada, pero dentro de lo previsto. Pero en general ellos lo que van a ver es que pueden bajar tipos, pero que tampoco tienen una enorme prisa porque no parece que el mercado de trabajo les esté dando mucho miedo lo que hace. Entonces, nuestra apuesta es porque serán 25 puntos básicos, lo cual no es malo, por cierto, porque las bajadas de tipos suelen ser buenas para el mercado. Solo cuando ha habido recesión no han funcionado, ha bajado la bolsa, hablando en concreto de la bolsa. Evidentemente son buenas para la renta fija, pero cuando mejor funcionan es cuando son lluvia fina, es decir, cuando son bajadas poquito a poco. Suele ser mejor que lo contrario, como anécdota. Pero en definitiva, y yendo a tu pregunta, 0,25 es lo que esperamos de esta Fed tan prudente en sus movimientos. Sostenida, que la Reserva Federal está consiguiendo su objetivo de calmar esos precios altos. La preocupación del mercado parece que se está depositando en el crecimiento de la economía de Estados Unidos. ¿Estáis de acuerdo con ese traslado de la preocupación, Víctor? Sin ninguna duda. La situación anterior no era anómala en términos de mercado, pero sí lo era un poco si vemos la relación con la economía real. Es decir, los mercados y la economía real, por supuesto que acaban tendiendo en la misma dirección. Unas veces va uno antes, otras veces va después, pero muchas veces van a velocidades distintas. Me explico. Hasta ahora, en los últimos meses, las malas noticias de la economía real eran excelentes noticias para los mercados financieros. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque malas noticias para la economía real significaban enfriamiento de la economía, por lo tanto, ayuda a que baje la inflación y, por lo tanto, anima a la Reserva Federal a bajar los tipos de interés. Cualquiera que tenga un crédito hipotecario entiende lo bueno que es que bajen los tipos de interés, un crédito hipotecario variable. Es decir, si bajan los tipos de interés es bueno para la economía. Entonces, el comportamiento del mercado era el típico comportamiento del mercado. Miraban hacia adelante y decían, en la medida en que se enfríe la economía, podrán bajar los tipos de interés. Y eso es positivo para las bolsas porque entra mucho dinero y, por supuesto, en la renta fija. Ahora bien, hay un momento en el cual puedes entrar en la situación de riesgo en la que la Reserva Federal, con su actitud, con su política monetaria, se haya pasado de frenada. Es decir, haya mantenido los tipos de interés altos demasiado tiempo. Pensemos, por ejemplo, una cosa muy sencilla, y es que en un momento dado, cuando tú mantienes los tipos de interés a un cierto nivel y baja la inflación, es como si los estuvieras subiendo en términos reales, porque tú mantienes los tipos aquí, pero la inflación está bajando, con lo cual los tipos reales son más altos. Es decir, lo que se llama una subida de tipos de interés pasiva, que es donde estábamos ahora. En consecuencia, ahora el temor del mercado es que la Reserva Federal se haya pasado de frenada, haya mantenido demasiado altos los tipos de interés y vayamos a una recesión. Y por eso ahora, cuando vemos cifras económicas de la economía real malas, es malo para los mercados también porque significa que podría haberse pasado de frenada y podríamos tener una recesión. No digo que esto esté ocurriendo, de hecho, no está ocurriendo, pero ese es el temor del mercado y por eso ahora estamos viendo lo lógico, en cierto modo, lo que es lo más habitual, y es que malas noticias económicas son buenas para los bonos, sube el precio de los bonos, baja el tipo de interés,
son malas para la bolsa. En cambio, cuando hay una mala noticia de paro, el mercado ya está diciendo, uy, a ver si la Reserva Federal se ha pasado y esto va a ser malo para las empresas norteamericanas y llegan tarde a bajar los tipos de interés. Esa es la nueva situación. Invertir cada vez que conocemos un dato de estas características. Esto entiendo que sigue provocando que se genere incertidumbre en el mercado y se genere incertidumbre en los inversores, Víctor. Bueno, los mercados son incertidumbre porque nunca sabes lo que va a ocurrir exactamente. En los mercados siempre va a haber incertidumbre. Pero llevamos escuchando, por ejemplo, a Jamie Dimon, que es un gran banquero, pero que sus previsiones hasta ahora se han demostrado todas equivocadas. O sea que tampoco tenemos que pensar que porque alguien es muy bueno en todo, lo que referente, por ejemplo, a su actividad, en este caso la banca, también es de los mejores. Hay gente que hace predicciones mucho mejores, en definitiva, en el mercado. Y ahora, lo que hay que mirar ahora y siempre son los datos y no los relatos. ¿Es muy mala la combinación de inflación y bajo crecimiento? Malísima, pero es que no la hay. Es decir, lo que nos ha dicho el dato de hoy es que la inflación sigue bajando. Está solo a 5 décimas de lo que pretende la Reserva Federal. El dato de crecimiento económico, lo que nos está diciendo el último es que no hay recesión. El dato de paro nos dice que sigue habiendo pleno empleo en los Estados Unidos. Entonces, aunque hay que mirar hacia adelante, miramos hacia adelante con los datos que tenemos ahora, con los indicadores adelantados. La inflación no es un problema ahora mismo. Tiene razón la Fed. Está encima bajando la gasolina. Estaba el precio del petróleo por primera vez por debajo de $70 después de mucho tiempo. ¿Que hay un riesgo de excesivo enfriamiento? Riesgo lo hay, riesgos hay siempre. ¿Lo hay ahora? No. No lo hay en el corto plazo. Ahí está la cifra, la última cifra de paro, las últimas cifras de ventas, etcétera. Por lo tanto, si queremos ganar dinero en los mercados, no nos sirve estar siempre diciendo, bueno, es que como es incierto, no vamos a hacer nada. Ahora mismo los datos no son malos para la economía norteamericana. Tenemos pleno empleo, tenemos la inflación bajando a la vez. Es casi una situación de esas que llaman Goldilocks. Y sí, mañana puede ganar Donald Trump y establecer unas tarifas que resulten inflacionistas. Lo veremos si gana Donald Trump, cosa que después del debate de ayer me quedan ciertas dudas. ¿Kamala Harris puede ser una terrible presidenta de cara a la economía? No me extrañaría, pero no ha ganado todavía Kamala Harris. Nosotros tenemos que mirar lo que está pasando y lo que está pasando son los datos que tenemos a día de hoy, los indicadores adelantados. Los indicadores a día de hoy y los indicadores adelantados, ninguno apunta, con todo mi respeto a Jamie Dimon, a que vaya a ser un problema la inflación. En todo caso, el problema puede ser que la Reserva Federal se haya pasado de frenada, que hayan ido demasiado lejos, que eso afecta a la economía norteamericana, pero a día de hoy no está afectando. Cuando eso ocurra nos lo plantearíamos, pero de momento entendemos la precaución del mercado. ¿Sabe? Lo que le ha pasado sobre todo al mercado ahora mismo es que ya ha descontado casi todo lo bueno. Necesita motores. Pero ahora mismo, ¿quién no sabe que van a bajar los tipos de interés? ¿Quién sale y dice, mañana en la próxima reunión de la FED van a subir los tipos o no van a bajar? Todos lo sabemos, por lo tanto, no hay nada que descontar ahí. Ahora bien, ¿qué pasará dentro de 3 meses cuando empecemos a ver bajadas y bajadas de los tipos de interés? ¿Le afectará negativamente a la bolsa? Bueno, tenemos ciertas dudas al respecto. Normalmente afecta positivamente, insisto, salvo que haya una recesión. Por lo tanto, pongámonos en cuáles son los datos de ahora y pensemos dónde vamos a estar dentro de 3 meses. Si dentro de 3 meses lo que van a estar haciendo los tipos de interés es bajar, y como vimos en 2022, aunque a veces ya se sepa que en aquel caso iban a subir, cada vez que subían dolía y caían las bolsas. Pues ahora va a pasar probablemente algo parecido. Todo el mundo sabe que los tipos de interés tienen que bajar, pero cuando empiecen a bajar, mucha gente se va a plantear qué hace con su dinero en un depósito, en una letra del Tesoro, y se va a plantear a lo mejor poner una parte en renta fija y una pequeña parte en renta variable. Y muchas de esas pequeñas partes que vayan entrando en bolsa pueden hacer que suba el mercado. Es una posibilidad perfectamente posible, perdón por repetir la palabra, y tenemos que ser conscientes de esa situación. No de si va a ganar Kamala Harris o Trump, que no lo sabemos, no de si va a subir la inflación, que desde el momento no tenemos ningún motivo para pensar que vaya a subir la inflación, o no de si estamos en recesión, porque no estamos.